Bienvenidos a este podcast. Me llamo Cristian Barrios y soy estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Este podcast va a analizar el proyecto de una superación de la metafísica de Martin Heidegger, considerado por muchos el pensador occidental más grande del siglo XX y reconocido ampliamente en el mundo filosófico por su interés en la pregunta por el sentido del ser. He de explicar que dado el formato y su duración, este podcast no puede tomarse sino como una introducción a una de las ideas centrales de este grandioso pensador. Entrando en la temática de nuestro interés, ¿qué entiende Heidegger por una superación de la metafísica? En principio, debemos decir que para Heidegger la superación Überwindung, en alemán, no consiste en el simple remonte de un obstáculo que bien avistado es posible franquear. En ese sentido, no es abandono hacia una forma más adecuada de entender el mundo y la realidad, sino que antes implica considerarla como un modo de relacionarse con su fenómeno de estudio, el ser. Al respecto, Heidegger distingue dos nociones: Überwindung, superación en sentido de abandono, y Verwindung, superación en sentido de torsión o convalescencia, como lo explica Gianfranco Cataneo en su artículo publicado en 2020. Y cito: el reponerse de una enfermedad a partir de la aceptación de que aun pudiendo curarnos, estamos destinados a llevar los signos de ella. La metafísica permanece junto a nosotros como un dolor ante el que no cabe más que resignarse. Más aún, esta consideración supone que tras la metafísica se esconde lo que ella quiere estudiar, ya que si ella misma es un modo de relacionarse, sus relaciones con aquello que estudia no pueden ser más que parciales, de modo que la metafísica describe un registro histórico de nuestras relaciones con el ser. Ahora bien, ¿cuál es la historia del ser que la metafísica ha seguido? Heidegger dice que es la historia de su olvido, una historia que define como abandonada de él y que hoy en día conduce a reducirlo a una utilidad. Esto es lo que denomina Gestell o emplazamiento técnico, aquel modo que describe una relación con el ser como terreno de extracción de recursos y que oculta otros modos de relación posibles. La consumación de esta relación ha dado lugar al nihilismo moderno y, en ese sentido, el nihilismo no tiene tanto que ver con no saber nada sobre la verdad, sino con creer que todo le es disponible al hombre. Heidegger lo explica claramente en Sobre el nihilismo, edición de 1994, publicada junto a Ernst Jünger. Este es el peligro que Heidegger identifica en la técnica moderna, un peligro que exhibe cómo hemos entendido la naturaleza de la técnica misma y las consecuencias que tal entendimiento ha producido en nuestro trato con el ser. A todo esto, ¿qué dice Heidegger sobre la técnica? Él sostenía que, al igual que lo poético o lo contemplativo, es un modo de desocultar. Pero para que ello se dé, es necesario que primero la técnica se revele en su verdad, porque la hemos pensado como una mera herramienta e ignorado que ella revela en el sentido de que trae a la presencia lo producido. Heidegger lo dice castizamente en La pregunta por la técnica, publicada en la Revista de Filosofía en 1958 y traducida por Francisco Soler. La esencia de la técnica no es en absoluto algo técnico. Esta distinción entre lo que desoculta la técnica y la propia desocultación del ser es fundamental, porque la crisis del nihilismo moderno, según Heidegger, se ha dado producto del intercambio entre el lugar del ser y el lugar de la técnica, cuando la última debería relegarse a lo que verdaderamente revela. Para concluir, superar la metafísica no es abandonarla como algo acabado. Antes bien, implica asumirla en su herencia. De ahí que Verwindung consista, como bien destacamos al principio con Cataneo, en tomar la cura de una enfermedad bajo la aceptación de que llevaremos sus signos. El pensar, por tanto, no se trata de un esfuerzo por escapar de la metafísica, sino de embarcarnos en el proyecto de permitirle ser y abrirnos al oculto en ella. Ya lo exponía Heidegger en Tiempo y Ser, edición del año 2000, es necesario abandonar a la metafísica a sí misma.
La superación entonces no es una ruptura definitiva, sino la posibilidad de convalecernos en el dolor de la metafísica y reconocer aquella apertura de lo que aún está por venir. Muchas gracias.